Quiero agradecerle a la congresista Rosa Bartra por estar acá, porque se ha hecho un viaje, ha estado en otro medio hace unos minutos y ha tenido la gentileza de venir hasta acá. Y vamos a tener poco tiempo, pero saquémosle el jugo, congresista. Punto número 1, comencemos por los cuestionamientos, porque por ahí ha comenzado el asunto, en un contexto además bien raro, ¿no? Que ayer esto no era noticia. O sea, se estaba haciendo el informe sobre la red de corrupción más grande de los últimos tiempos de corrupción en la historia peruana y nadie hablaba de eso. Había un silencio. No existía en los medios. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Sí, silencio. No sabes, nosotros en el Congreso estamos acostumbrados a que todas las cámaras estén todo el tiempo, cada vez que hay un pleno. Pero ayer ni siquiera habían cámaras. Ni siquiera estaban puestas las cámaras. En los noticieros ha sido noticia número 14, ¿no? Número 14, y además de eso, orientado a blindaron a Keiko, blindaron a Alan. Ya, pero era digamos, la única noticia. Ya, yo entiendo que el caso de Keiko puede ser discutible, porque ustedes que han evaluado 11 obras, y evaluar las 11 obras suponía, ¿no es cierto?, haber participado en la función de gobierno, y Keiko Fujimori no lo ha hecho. No ha sido gobierno, pero se pretende decir, sí, pero fue congresista. Entonces, pues, metamos a la investigación a los 120 congresistas del periodo de Humala, a los 130 de Alan, a todos aquellos que votaron por una determinada... Ya, pero en realidad, igual, ya, digamos, yo creo que es discutible ese punto, pero en fin, o sea, por el hecho de que cuando uno analiza el fenómeno de lavajato, en realidad es una conspiración que comienza con el financiamiento de campañas electorales, pero en fin. Pero eso es algo que sí quisiera que quede claro, porque se dice también, no solo porque ha sido congresista, sino porque ahora está clarísimo, porque ya, según la percepción que se ha querido vender, el juez Concepción ya la sentenció. Y eso es falso. A ver, es falso que la hayan sentenciado y está con prisión preventiva. Y es falso, y eso sí quisiera, Nicolás, que me des el tiempo para explicarle a quienes nos escuchan, que la comisión que he presidido, que es una comisión multipartidaria, no es la comisión de Rosa Bartra, no es la comisión de Fuerza Popular, sino de todos los partidos, no ha investigado aportes de campaña. Si no, pues también tendríamos ahora a todos los demás que se dice que han dado para las campañas el 2016, el 2011, por eso yo digo que en todo caso... No ha investigado aportes. Claro, pero igual... Ha investigado aportes para cerrar. Rosa, pero, solo para cerrar. Ha investigado aportes siempre y cuando estén vinculados a las obras que hemos investigado. Ya, entonces... Digamos que eso de Keiko Fujimori es discutible, pero lo de Alan es algo que nadie entiende, porque incluso se supone que la opinión de algunos de los técnicos que participaron en la elaboración de este informe final opinaban que sí había responsabilidad en el caso de Alan García en el metro. Entonces la interpretación ha sido que a Alan García se le está excluyendo por razones políticas, por una especie de compromiso que hay entre el fujimorismo y el APRE en el Congreso. Dos cosas ahí. La primera es la novela que han construido con respecto a los técnicos, dijeron, sin embargo ellos lo blindan. Yo presido la comisión. Yo he presidido la comisión. Y la comisión, sus conclusiones, y al presidir la comisión me ha tocado la tarea de ver la redacción del informe final. Y ese informe final lo puse en consideración de todos los congresistas, de todos los congresistas miembros de la comisión. ¿Para qué se pone ese informe? Para debatirlo. ¿Cuánto tiempo hemos debatido ese informe? 20 días. ¿Qué hemos hecho en esos 20 días? Revisar mi propuesta original y someterla, pues, a la evaluación. Este sí, ¿por qué? Este no, ¿por qué? Vota. Queda, sale. Por lo menos 40 habrán salido desde el informe original hasta el que se ha presentado en el Pleno, porque para eso es el debate. Y también se han incluido a otros que originalmente no estuvieron. Para eso es el debate. Claro, pero, cuando llegamos claro, por eso... Pero lo que resulta cerrar, difícil aceptar que Alan García, o sea, yo mismo he hecho reportajes en el primer gobierno de Alan García, que implicaba los vínculos de Alan García con Odebrecht, que estamos hablando de cosas que ocurrieron hace 30 años, Dios mío, ¿no? O sea, Chavimochic y Charcani 4, o sea, ya estaba Odebrecht y ya estaba vinculado a Alan García, o sea que Alan García pueda decir que todos eran unas ratas que cobraron comisiones ilegales y seguramente ahorita Cornejo también se convierte en rata, ¿no es cierto? Yo no estoy aquí... Pero que él no sabía, él no se había enterado, que él, ¿no? Yo no estoy aquí para defender a ninguno de los que están mencionados en el informe. No es lo que me corresponde.
Lo que nosotros hemos hecho es, en base a la evidencia o al indicio que se encuentre, formular determinado tipo de recomendaciones para que el Ministerio Público pueda investigar. Nosotros no somos ni Fiscalía ni Poder Judicial. Nosotros hemos hecho una evaluación de todos los proyectos y hemos evaluado cada hito en el cual nosotros, desde nuestra perspectiva de control político, se ha hecho mal. En el caso específico que nosotros tratamos acá, es cierto que hubo una recomendación inicial que recomendaba incluirlo por determinados delitos. El debate se centró en si la firma de un decreto de urgencia era indicio suficiente para imputar un ilícito penal o para recomendar investigación por un ilícito penal. Y ahí hay toda una teoría, Nicolás, que la gente tiene que entender. Yo sé que es complicado porque de pronto esto se convierte, oye, pero si en su gobierno se cometió, ¿por qué él no es? Porque la sola firma de un instrumento normativo no se convierte en delito, tiene que estar asociado a otro tipo de hechos. En este caso, ¿quién asume la responsabilidad? Eso tiene que entender la gente para que nos pueda acompañar. ¿Quién asume la responsabilidad civil y hasta penal por la emisión de un instrumento? Es el ministro. ¿Acaso no hemos discutido, y a usted lo he escuchado muchas veces decir, el presidente es irresponsable por sus actos? ¿Quién es el que asume toda la responsabilidad? Es el ministro. Para que nosotros involucremos a los presidentes tiene que existir un elemento más. En el caso de Toledo está clarísimo. Están las coimas, la ruta del dinero, las declaraciones, las adquisiciones, etcétera. En los otros casos también se dio dinero y se materializó. Pero digamos, pero en todo caso, esto es un tema que va a ir a debate al Pleno y en el Pleno podría cambiarse esa decisión. Pero por supuesto. Ahora, lo que han descubierto ustedes en la evaluación de estas 11 obras es impresionante, porque, y eso es algo de lo que me da la impresión, los grandes medios, entre comillas, no quieren hablar. Es decir, acá ha habido una red monstruosa de corrupción, ¿no es cierto?, que va desde presidentes de la República hasta consultoras, ¿no es cierto?, y abogados que han articulado un sistema de saqueo al erario nacional, digamos, más o menos. Solo en la carretera interoceánica, de los 800 millones de dólares con los que empezó este proyecto, los 3.500 millones de dólares que hay en este momento, estás hablando de casi 2.000 millones de dólares en sobrecostos. 7.000 millones de soles, solo en un proyecto, 7.000 millones de soles. Esos 7.000 millones de soles, de los cuales no tenemos claro cuánto ha ido en sobornos, en coimas, en dádivas, no se hicieron así de la nada. Hubo todo un proceso. Concertaron para darle el proyecto a la empresa que ellos querían. Luego facilitaron normas para poder incrementar presupuestos, excluir a los competidores, ampliar metas. Y para eso pues se recurrió a estudios de abogados, los arbitrajes tenían que ser favorables, las supervisoras tenían que ser ciegas, sordas y mudas, los reguladores como Citran tenían que agilizar procesos que los favorecían, toda una red. ¿Y de todo esto quién está hablando? De pronto el debate, y mire, yo he venido acá con mucho gusto porque creo que es de los únicos que está hablando del tema. Todo el debate, o sea, ya hemos tomado por lo menos 5 minutos de la entrevista para hablar del supuesto blindaje, porque es lo único que pareciera que a los medios les importa. Es necesario hacerlo, pero por supuesto. Yo he escrito hoy día un artículo en Exitosa precisamente llamando la atención sobre esto, ¿no es cierto? Y sobre el juicio personal que yo puedo tener, pero yo creo que el informe de una comisión multipartidaria que te está diciendo se armó esta red monstruosa de corrupción, pero los nombres de las personas son esos, tiene un valor fantástico. Es decir, por el Interoceánica, ¿cuántos deberían enfrentar a la justicia? 70 personas. Es un número bastante alto en cada cargo, porque tú ponías a una persona para que tome determinada decisión. Y acá hay una diferencia del trabajo con la Fiscalía, porque también he escuchado que dicen, pero todo esto ya se sabía. Perdón, el análisis integral del proyecto, desde el inicio hasta la etapa en la actualidad, eso nunca se ha hecho. Y esto tiene que servirle al Ministerio Público para que pueda, en una visión integral, determinar exactamente qué pasó. No se trata solamente, encuentro una cuenta acá y busco a los vinculados, porque esa plata que le dieron a un funcionario no le dieron por gusto, le dieron para tomar determinadas decisiones que favorecieron económicamente a las empresas. ¿Cuáles son los procedimientos que van a venir? Esto va al Pleno, el Pleno, como ya lo está discutiendo, lo va a debatir y el Pleno lo aprueba, y acá va a haber dos tratos diferenciados. Las personas que no tienen ninguna protección constitucional van a ir directamente como denunciados al Ministerio Público. Aquí hay algo importante también, y te agradezco la pregunta porque me permite decir,
he escuchado, pero Alan siquiera debería tener responsabilidad política. Qué pena, o sea, sí, y está en el informe, pero después de 5 años de haber salido del gobierno, la responsabilidad política por infracción a la Constitución ya no se puede invocar, ya no se puede. Solamente se puede invocar responsabilidad política por infracción a la Constitución, no por delito, a el expresidente Humala porque solo a él le alcanza, o al presidente Kuczynski en su momento, o al actual presidente de la República, o a ellos después de 5 años, hasta 5 años después de haber salido. A los otros ya no. A los otros tiene que actuar la Fiscalía directamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en caso de que el Pleno, y espero que así sea, lo apruebe? Porque es un instrumento valiosísimo, con información valiosísima, y que además contiene recomendaciones para que este robo al Perú no se repita. Entonces, tiene varios caminos. Va al Ministerio Público para que en el ejercicio de sus atribuciones inicie investigación con respecto a las personas que hemos mencionado o a muchas otras más. Va a la Contraloría para que inicie acciones de control y de sanción en lo que corresponda. Va al Poder Ejecutivo para que tome acciones en lo que corresponda. A la Procuraduría y al Congreso de la República para empezar un trabajo de legislación que evite que estos hechos se repitan. Pero va a haber procedimiento ante juicio contra algunos, ahora, ¿no es cierto? Con respecto a las denuncias constitucionales, para quienes aplique los altos funcionarios contenidos en el artículo 90 de la Constitución, ¿qué pasa con ellos? Hay 2 caminos. El primero es la denuncia constitucional por infracción a la Constitución y la denuncia constitucional por delito de función. Ambas tienen que ser acogidas por cualquier congresista, se acogen, o por algún miembro de la comisión que no sea miembro de la subcomisión de acusaciones constitucionales, e ingresa al proceso que ya conocemos a raíz de todos los procesos que hemos visto, ya en la subcomisión de acusaciones. Y esta subcomisión tiene varios caminos, ¿no? Inhabilitar, destituir o denunciar directamente ante la Fiscalía de la Nación. Eso es lo que viene. Eso es lo que viene ahora, después que el Pleno apruebe el informe. Esto se refiere solo a algunas de las obras. 11 de las más de 41 que ha hecho. Eso también es importantísimo. Mira, disculpa que te corte. Porque dicen, por ejemplo, ¿y por qué no está Félix Moreno? ¿Por qué no está fulano de tal? Porque la comisión, en un esfuerzo titánico, ha investigado 11 de los más de 40 proyectos que ha ejecutado Odebrecht en el Perú. Nos habría gustado investigar las obras de la Costa Verde, las obras de Huachipa, o sea, hay un montón de obras que nosotros no las hemos tocado porque era imposible materialmente que las podamos investigar. Hemos investigado 11 megaproyectos. Claro, porque acá en realidad hay dos problemas, ¿no es cierto? El primero es que la investigación sobre estos proyectos a lo que te lleva a la conclusión es que hay personas que tienen nombre, apellido, identidad, que tienen que ser procesadas por su responsabilidad penal por haber participado en esta red de corrupción. Pero por el otro lado, como usted mismo ha señalado, Rosa, es decir, esto fue bien paradójico, porque yo le dije un día al defensor del pueblo acá, fallaron los sistemas. Me dicen, no, funcionaron, porque los sistemas supuestamente de control estaban diseñados para que esto ocurra. O sea, no estaban diseñados para impedir que la corrupción progrese, sino eran cómplices, ¿no es cierto?, y amparadores de la corrupción. Es que cuando tú lees el informe, y espero que con la acuciosidad que te caracteriza lo vas a hacer, te vas a dar cuenta que si había un proyecto en el cual el organismo de control o el regulador eran incómodos, sacaban un instrumento normativo apartándolo. O limitaban las funciones, ¿no? O sea, han funcionado exactamente, pero porque construyeron todo un marco normativo para permitir la corrupción. Y además lo hemos visto en el caso de Jenny Vilcatoma, que cuando, ¿no es cierto?, cuestiona a Odebrecht, simplemente pregunta por qué un funcionario del gobierno regional de Ancash está trabajando en Odebrecht, la votan. Y de ahí Catherine Ampuero, porque le pregunta a Pedro Pablo Kuczynski si tenía negocios con Odebrecht, la votan. Bueno, ¿no? y en la comisión investigadora a mí han tratado de sacarme desde el día 1 y me han deslegitimado y me han golpeado, me han insultado. Este fin de semana anterior una horda de trolls ha inundado mis redes, me han dicho hasta de que me voy a morir. Pero no importa, yo felizmente, a diferencia de un funcionario público, estoy investida del poder que me ha dado el pueblo y tengo una enorme responsabilidad para con mi país. Es apenas esto el inicio.
No es el final, es una cosa chiquita lo que estamos mostrando, pero es una muestra de cómo se construyó toda esta red de corrupción. Y creo que a partir de acá, las investigaciones que se deben impulsar pueden realmente avanzar muchísimo más, comprendiendo cómo es que se actuó desde el Estado. No es solamente la coima a alguien que le dice aisladamente, no. Esto tenía una maquinaria que funcionaba de manera perfecta para robarle al país. Ahora, para terminar, ¿cuál es el valor? ¿Ustedes han hecho un cálculo del valor? O sea, ¿han hecho algún tipo de proyección de cuánto es lo que nos pueden haber robado? O sea, solo en la interoceánica hay 2.000 millones de dólares que se pagaron y que no debieron pagarse. En sobrecostos, porque también es bien difícil en este momento determinar qué sí se debió pagar y qué no se debió pagar. Mira, tenemos costos que han ido directamente al Estado y otros que van al Estado pero indirectamente, en el tema de los peajes. Y ahí, por ejemplo, se han construido figuras legales que no existían. En el caso de los peajes, por ejemplo, se creó la figura de los eventos especiales. No existe esa figura legal, pero la crearon. ¿Qué te determinó eventos especiales finalmente? Que incrementes 10 años más el peaje, que incrementes en un sol más. ¿Y a dónde le han metido la mano ahí? Al usuario directamente. Todos los limeños, todos los días pagamos los efectos de la corrupción. Entonces han tenido modalidades diferentes. En el caso del gasoducto, el recibo de luz. Entonces, hacer estos cálculos que los venimos... hemos terminado pagando nosotros por una obra que ahora no se sabe si se va a hacer o no se va a hacer, pero ya la pagamos. Y ya la pagamos. Entonces, hay una serie de particularidades dependiendo de cada proyecto que exigen mucha responsabilidad al momento de hacer un cálculo de perjuicio, pero lo venimos trabajando. Ahora, quiero terminar con el tema este, es decir, hay situaciones que uno no entiende. Es decir, no quiero entrar en el tema de Keiko Fujimori porque nos vamos a ir por las ramas si no tenemos tiempo, ¿no es cierto? Pero hay algo que yo no entiendo. O sea, José Graña, que es, según la definición de Odebrecht, su socio principal, que si uno empieza a revisar las obras, están casi todas, ¿no? O en las más importantes, está en España escuchando ópera. Entonces uno no entiende por qué no se han tomado medidas de prevención, que es lo que habría que hacer inmediatamente, ¿no es cierto? Porque yo me imagino que cuando este informe pase al Ministerio Público, lo primero que habría que hacer es impedir la salida del país de esta gente, para empezar. Y si uno suma, creo que son como 200 personas, ¿no? O más. Las medidas que deba tomar el Ministerio Público ya le corresponden al Ministerio Público. Creo firmemente en la independencia de poderes y en el respeto que debe haber entre ambos, lo que no significa mutua regulación. Sí quiero aprovechar mi último minuto acá para decirle una vez más al señor fiscal José Pérez, que mintió cuando dijo que documentos de la comisión investigadora las había encontrado y se atrevió a decir, ahora veremos cuando se exponga. Ya se expuso, señor. Y las personas a quienes le correspondían esos documentos están con recomendación de denuncia penal por parte de la comisión. Quería encontrar una respuesta contundente. El informe es una respuesta contundente. Bueno, no vamos a entrar en esa discusión, es la que he querido evitar. Yo quería solamente dejar constancia de que este informe tiene una importancia vital. Hay diferencias sobre el tema de Alan Keiko, de acuerdo, pero hay un cuerpo de este informe que nos revela algo muy grave, que además entiendo es en esos puntos unánime, ¿no es cierto? Es la posición de toda la comisión y no solo de algunos de sus miembros, y es algo a lo que le debemos prestar la mayor atención, es la evidencia monstruosa de cómo ha funcionado un sistema de corrupción en el Perú que por fin tiene nombres y apellidos. Es un aporte desde el Congreso de la República para que esta red de corrupción sea expuesta, sancionada, pero sobre todo para emprender acciones para que nunca más se repita. Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Investigadora del caso Lava Jato, ha estado con nosotros. Una pena no poder tener más tiempo para conversar, pero le agradezco mucho por haber estado acá. Con mucho cariño para la próxima.